de junio de 2014, opción A, la pregunta 2. Nos dicen que con los datos recogidos en la tabla junta, donde nos dan aquí las temperaturas de ebullición del agua, del fluoruro de hidrógeno, del cloruro de hidrógeno y de la molécula de cloro, nos dicen que contestemos razonadamente a las siguientes preguntas. Entonces nos hacen preguntas sobre la temperatura de ebullición. Entonces, como esto tiene que ver con las fuerzas intermoleculares presentes en esta sustancia, en estado de líquido, primero lo que vamos a hacer es ver qué fuerzas intermoleculares tiene cada uno. El agua, como tiene momento dipolar permanente, tendrá fuerza dipolo permanente, ¿vale? Dipolo permanente. Pero además, como el oxígeno es electronegativo, en los enlaces hidrógeno-oxígeno, el oxígeno tirará un poquito de la densidad electrónica hacia él, quedando a él un pelín cargado negativamente, y los hidrógenos un pelín cargado positivamente, con lo cual también tiene puentes de hidrógeno. El siguiente, con la temperatura de ebullición más alta, es el ácido fluorhídrico, que también tiene interacciones dipolo permanente, y como el flúor es también el elemento, junto con el oxígeno, los dos elementos más electronegativos, el flúor también tira de la densidad electrónica, quedando él con un pelín de carga neta negativa, y el hidrógeno con un pelín de carga negativa. Por eso también puede formar puentes de hidrógeno. El siguiente con una temperatura de ebullición más alta es el cloro, ¿vale? Que sería cloro unido al cloro, que esta molécula no tiene momento dipolar permanente, entonces serán dipolos inducidos, Y ahora, por último, la molécula de HCl, que al tener un momento dipolar permanente tendrá interacciones dipolo permanente. Y vamos a contestar las preguntas. Nos dicen en la A, ¿por qué la temperatura de ebullición normal del HF es mayor que la del HCl? Entonces, al HF le tenemos que dar más energía que al HCl, ¿vale? Fijaos que los dos tienen dipolo permanente, pues la explicación es porque el HF tiene puentes de hidrógeno, con lo cual hay que darle mayor energía, o sea, habrá que elevar mayor la temperatura para romper los puentes de hidrógeno, porque son los más fuertes que hay. En el apartado B nos dicen que porque la temperatura de ebullición normal del agua es mayor que la del cloro. Pues por la misma razón, porque el agua tiene puentes de hidrógeno y hay que romperlos para conseguir que la molécula ebulla. Y ahora nos preguntan en el C, ¿por qué la temperatura de ebullición normal del cloruro de hidrógeno es menor que la del cloro? ¿Vale? Pues en el cloro tenemos interacciones dipolo inducido, y en el otro dipolo permanente. Pero como la molécula del cloro es muchísimo más, el átomo de cloro es muchísimo más grande que el átomo de hidrógeno, la polarización inducida será mucho más grande, ¿vale? La polarización inducida será más grande que las fuerzas que originen la dipolarización permanente. Y en el apartado D nos dice que cuál de estas sustancias presentará mayor punto de fusión, ¿vale? Pues fijaos que lo mismo, las fuerzas intermoleculares tienen dipolo permanente, los dos estos tienen puentes de hidrógeno, pero fijaos que el agua puede formar el doble de puentes de hidrógeno que el fluoruro de hidrógeno. Entonces, por esa misma razón, el agua es el que tiene el punto de ebullición, el punto de fusión más alto, porque tiene dos puentes de hidrógeno, entonces por la misma razón.